conocemos, que lo he dicho varias veces, puedo repetirlo nuevamente por amor a los nuevos, que Dios en su infinito poder gobernaba en un reino invisible, pero quiso expandir su reino. Pero como no había nada más en que expandirlo, de la nada creó para gobernar, creó lo visible. Entonces, Él quería gobernar ahora lo visible por medio de un espíritu invisible en un cuerpo visible. ¿Se comprendió? ¿O enredé más la cosa? Por eso creó los cielos y la tierra. Y ha habido uno que ha querido destruir su reino desde hace mucho. No lo ha logrado ni lo logrará. Vamos a Hechos capítulo 8. Para que podamos ver el poder y la grandeza del reino. El por qué Dios permite estas cosas. ¿Por qué Dios permite la persecución? ¿Por qué Dios permite las tragedias? Para poder mostrar su gloria, su poder. ¿Ya? Para poder mostrarle al mundo de que nada puede destruir lo que Él dijo que perduraría por siempre. Amén. Hechos capítulo 8, ¿quién lo tiene? ¿Qué dice? Y Saulo consentía en su muerte. Eso hablando de... ¿Sabe que cuando... Presten atención porque estamos pidiendo avivamiento, ¿cierto? Entonces cuando comenzó el avivamiento, y empezó a expandirse, a fortalecerse la iglesia en señales, en prodigios, en milagros, pero resultó que quisieron quedarse en el mismo lugar y empezaron como a pastorearse ellos mismos. El Señor dijo, sí, era verdad, y mandó a Pablo. Y Pablo empezó una persecución contra la iglesia. Y el primero que llegó fue uno de los evangelistas más bravos que había en ese momento, se llamaba Esteban, que Dios lo utilizaba con bastante poder. Y Saulo consintió en su muerte, lo apedrearon y murió. ¿Qué dice ese día? Dice, y Saulo consentía en su muerte. Y hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto por él. Dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Dios permite que haya persecución porque prácticamente el evangelio de Dios es como el mercurio. El mercurio, tú quieres deshacer lo que hace, se esparce. Se esparce. No les ha pasado eso. ¿No han visto el mercurio? Cuando sacan un termómetro así que se cae el mercurio, trata de poner una gotilla y le pincha los aires, se multiplica. El pueblo de Dios, cada vez que lo presionan, lo que hace es que se multiplica. Amén. Gloria a Dios. Desafortunadamente necesitamos que nos presionen para poder trabajar. Qué mala costumbre. Si no está el jefe ahí, no trabajamos. ¿Ah? Necesitamos la presión. Trabajamos bajo presión.
no tiene límites, no se puede detener, no se puede encerrar. Nosotros tenemos que tener esa conciencia de que pertenecemos a un reino poderoso que jamás va a ser destruido. Amén. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Tu reino es reino por todos los siglos y tu señorío por todas las generaciones. O sea, se acaba una generación y sigue el reino de Dios. ¿Ya? Muchos creyentes al comienzo murieron. Muchos cristianos se los echaron a los leones. Otros los quemaron, los metieron en aceite y todo. Y el mensaje del Señor sigue. El reino sigue. ¿Ya? Tú puedes rebeldizarte lo que quieras. El reino sigue. El reino sigue. ¿Ya? Y Él sigue dando el avivamiento cada vez que quiere. Él puede hacerlo de nuevo. Él puede hacerlo de nuevo. Ningún obispo, ningún apóstol puede decir que está haciendo iglesia. Y si está haciendo iglesia, no es la de Cristo. Porque Él a nosotros nos llama administradores de su gracia. ¿Ya? Que ninguno puede saltarse, no, que yo estoy haciendo una iglesia, no hace nada. Y si la está haciendo, no es la de Cristo. Nosotros estamos llamados a administrar la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia es de Jesucristo, porque Él dijo, voy a hacer mi iglesia, le dijo a Pedro, en esa declaración que acabas de hacer, de que yo soy el Cristo, sobre esa piedra, sobre esa roca, voy a edificar mi iglesia. Él es el que la hace, no nosotros. Nosotros somos simples administradores. Y cuando atacan a la iglesia, sucede lo que está sucediendo hoy en día, que parece que atacaron una embajada de un país, creo que de México, a Quito de México, algo así. Atacaron Ecuador, ¿no? Atacaron una embajada de México en Quito. ¿Así es? Bueno, así sucede. Cuando atacan a la iglesia, lo que están atacando es una embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Ya? Se están metiendo con el país, pero no están destruyendo el país. ¿Ya? Por eso Jesucristo se le presentó a Pablo y le dijo, ¿qué te pasa? Estás atacando donde no debes atacar, te está dando duro tú mismo. ¿Ya? Porque yo por ti también vine a morir. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Cada vez que tengamos rabia así con una persona, tenemos que decir, no, Cristo también murió por ella. Por mucha rabia que yo le tenga, Cristo también murió por ella. Y ese amor debe enseñarnos a nosotros. Ese marido mío que mejor dicho, qué olor, que por él murió Cristo también. Esa mujercita carajo que no quiere coger ni una escoba, por ella también murió el Señor. Tengamos siempre presentes. ¿Por qué? Porque a veces creemos que las personas no son dignas de la gracia de Dios, pero Él por todo murió. La iglesia no es el reino, la iglesia es la agencia principal del reino de los cielos, pero aquí en la tierra. ¿Ya? Nosotros somos embajadores en esa agencia. Somos embajadores. Cuando yo les hablo de esta forma, yo les estoy hablando de ciudadanía. Por eso Pablo decía que debemos ser ciudadanos del reino de los cielos, que nuestra ciudadanía está en el cielo, no aquí en la tierra. Aquí tenemos un pasaporte nomás. Incluso hay una congregación, una iglesia que canta y dice que nosotros aquí somos peregrinos. O sea, reconociendo que no somos de aquí, que tenemos un pasaporte nada más.
Isaías 9:7 dice, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. O sea, no tiene límite, no tiene fin. El reino no tiene fin. Pueden acabar con tu religión, pero no con el reino. O sea, la pregunta es, le voy a soltar la pregunta. ¿Será que pueden impedir que tú seas colombiano? ¿Cómo van a hacerlo? Tienen que acabar con el país por lo menos, ¿cierto? O sea, ¿cómo pueden impedir que tú seas ciudadano del cielo? Acabando con el cielo. ¿Cuándo lo van a hacer? La idea no es lo que haces, la idea es lo que eres. Te pueden prohibir qué hacer, pero no te pueden prohibir qué ser. ¿Me explico? No sé. Si tú te consideras miembro de una congregación religiosa, estás perdido. Dios no pelea por ti. Porque el reino de los cielos viene por sus ciudadanos. Usted no ve que los gringos se meten por cualquier lado confiados. ¿Por qué? Porque su gobierno los protege. Hay del que se meta con un gringo. Le mandan todas las audiencias de él. ¿Sí o no? Por eso el Señor dice, hay del que se meta con uno de mis pequeñitos. Amén. Pero para eso hay que ser uno de sus pequeñitos. O sea, tener la ciudadanía del cielo. No ser un religioso. No pertenecer a una religión. Porque la religión te la pueden quitar, te la pueden prohibir. Pero el ser ciudadano jamás. Por eso Pablo, Pedro, a ellos no les importaba que los metieran presos, porque no podían meter presos lo que son. ¿Ya? Podían impedir, o sea, meter presos lo que estaban haciendo, o sea, detener lo que estaban haciendo, pero no lo que eran. No sé si me estoy dando a entender con eso. Pueden detener lo que tú haces, pero no pueden detener lo que tú eres. Si te meten preso, sí, quiere decir que hay un ciudadano del cielo preso. Pero no dejan de ser ciudadanos. No lo dejan de ser. Cuando dice lo dilatado, quiere decir la expansión, porque el reino se va expandiendo cada vez más. Dilatado de su imperio, se va expandiendo y se va expandiendo y se va expandiendo. Nada lo puede detener. Nadie puede impedir que tú seas colombiano. Mire, vea que incluso hasta el pueblo de Israel quisieron desbaratarlo. Acabaron con el país de Israel. Pero ellos seguían en su corazón siendo israelitas. Se fueron para otros países, se esparcieron por todos lados. Cuando cogieron fuerza, regresaron y compraron el territorio otra vez, y está Israel nuevamente. Un gobierno defiende a sus ciudadanos. A un gobierno no le importa la religión que tú tienes, porque sabe que la religión no es lo que te hace ciudadano. Necesitas identidad de hijo. Eso es otra cosa. Nadie puede impedir que tú seas hijo. Desde que naces, tienes un papá y si tienes un papá es porque eres hijo. ¿Cómo puede el gobierno, con ninguna ley que haga, puede impedir que haya hijos? Y
La Escritura dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por ende ciudadanos del reino. Cuando te haces hijo de Dios, eres ciudadano. No tiene nada que ver con religión. Solo que debes escudriñar las Escrituras, porque son las leyes, mandamientos, estatutos, decretos del reino. Y para poder reclamar a qué tienes derecho, así como aquí. Tú tienes que llenar unos formularios y hacer unas filas largas para tener derecho a Silven. Yo no. Para tener derecho a la sanidad del cielo también tienes que leer, escudriñar y ver cómo es que te metes allá y metes la petición, el derecho de petición para que te vengan tus papeles de sanidad. Amén. Es un gobierno. Es una religión, es un gobierno. Y también te cobran tus impuestos. Para los que no quieren dar tiempo. No vaya a ser que estés pidiendo oración y digas, estás al día con los impuestos, ¿vale? ¿No? ¿Qué vienes a reclamar si no estás al día con los impuestos? Así te hace el gobierno, no te hace el gobierno. ¿Eh? La Biblia no es un libro de religión. La Biblia habla de un rey, un reino, un rey y su familia. Habla del negocio familiar. Y ese negocio tiene que crecer. Si tú perteneces a él, tienes que crecer. Jesucristo desde niño lo entendió. Una vez se perdió y estaba hablando con los sabios de la ley. Y cuando María y José fueron a buscarlo, le dijo, ¿qué pasa? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Será que estás moviendo los negocios de tu padre celestial? ¿Será que estás honrándolo a él? ¿Será que estás multiplicando las cosas para el reino? ¿O simplemente estás malgastando lo que Dios, la provisión que Dios te da? ¿Dónde estás invirtiendo la provisión que Dios te da? ¿En el reino de los cielos o en el reino de las tinieblas? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado? El reino de los cielos, siempre que se predica y se habla del reino, se expone la religión. Y la religión siempre va a ir en contra del reino de los cielos. Y no se trata de cómo vistes o cómo andas, ni nada de eso. Me acuerdo del ejemplo que me puso la hija mía con respecto a Juan el Bautista. Juan el Bautista era el tipo más rígido, pero jamás criticó a Jesucristo. Incluso dijo que Jesucristo era mayor que él. Se bebía su vinito, andaba con los pecadores y todo, y Juan diciendo, él es mayor que yo. Jamás Juan criticó a Jesús y Jesús jamás habló mal de Juan. Al contrario, digo, de los nacidos de varón, ese es el mejor que he visto. En cambio nosotros, mira, que la ve con la faldota y nosotros, ¿por qué tienen que hablar mal? Cada quien esté seguro en su corazón, en su mente, en su conciencia de que está sirviendo a Dios. Amén. No se trata de religión, se trata de reino. Juan, ¿qué predicaba? El reino de los cielos. Jesucristo, ¿qué predicaba? El reino de los cielos. Coincidían, se vestían diferentes, comían cosas diferentes, pero estaban en el reino. Es más, Jesucristo habló que los que estuvieran en el reino, por muy pequeños que fueran en el reino, eran mayor que Juan.
Que se entienda lo que se quiere entender con eso. O sea, que con todo lo estricto que era Juan, uno del reino era mayor que él. Por eso el Señor dice, no se trata de sacrificio. Un corazón entendido de las cosas de Dios. Ser ciudadano del reino. Esfuérzate por entrar al reino. No por ser miembro de una religión, de una congregación. Esfuérzate por entrar al reino. Fíjense que la mayor persecución que ha tenido el reino de los cielos siempre ha sido por la religión. Por la religión. Y la religión siempre le da prioridad a los rituales más que a la palabra de Dios. Uno le dice a una persona, pero mira que la palabra dice, sí, pero es ya la costumbre de familia, yo sigo siendo lo mismo. Las costumbres, los rituales invalidan la palabra de Dios en tu vida. La Biblia dice que la Pascua, ¿cómo se comía? Hierbas amargas. ¿Qué más? Se comía carne de carne. Viene ese mandato y dice, no se puede comer carne, solo pescado. Y dulce a la lata. Todo lo contrario, dice, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Ah? Pero leen, ¿será que leen la Biblia? ¿Qué es la Pascua? ¿Tiene idea? El reino, no religión. Los religiosos son los que más persiguen las cosas del reino, los que más critican. ¿Bien? Dios es un Dios para todos los pueblos. A veces nos metemos tanto en las costumbres que uno ve que casi todas las congregaciones parece que fueran así como que, y Dios queriendo ver la variedad, porque Él hace de todo, diversidad de flores, diversidad de animales, diversidad de árboles, hace de todo, diferentes, y la iglesia le quiere mostrar siempre lo mismo. Esto sí, la otra iglesia igualita, ¿ya? Van a hacer una danza y la misma danza. ¿Esto qué es? Él quiere ver una cumbia, quiere ver un bambuco, porque para eso nos dio diferentes. ¿Ah? Hace poco hicimos una cumbia y la criticaron. ¡Ay, que el altar de Dios no es para eso! Un Dios para todos los pueblos. El pueblo de Israel era un solo pueblo y sin embargo eran 12 tribus con diferentes costumbres, porque vivían en diferentes regiones. De acuerdo a la región, tú tienes tus costumbres, eso no tiene nada que ver con el reino. Marcos 7, del 8 al 9, ¿qué dice? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Prefieres guardar la tradición que la palabra de Dios. Mateo 15, del 1 al 2, ¿qué dice? Entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Veanlo, ¿por qué estaban peleando? ¿Por la palabra de Dios o por la tradición? La tradición.
otra vez Hechos, capítulo 8. Dice que Pablo iba casa por casa, presta atención, casa por casa, y cogía y sacaba a hombres y a mujeres de reino para meterlos a la cárcel. Entonces, si los hombres y las mujeres padecen igualmente por el reino, ¿por qué la mujer no puede predicar también? ¿Usted ha visto un sacerdote mujer? ¿Usted ha visto un obispo mujer? La tradición no lo deja. Si padeces en el reino, tienes derecho también en el reino. Los que padecemos juntamente con Él, también dice que reinaremos juntamente con Él.